Atributos de Dios por A. W. Pink. El texto de este libro está bajo copyright por The Banner of Truth. www.banneroftruth.org. Leído con permiso. Narración Ministerio gloriadejesucristo.com. Capítulo 12. La paciencia de Dios. Se ha escrito mucho menos acerca de esta que de las demás excelencias del carácter divino. No pocos de los que se han extendido sobre los atributos de Dios han dejado de comentar la paciencia de Dios. No es fácil encontrar la razón, ya que la longanimidad constituye tanto una de las perfecciones divinas como puedan serlo su sabiduría, poder o santidad, y es, por nuestra parte, tan digna de admiración y reverencia como las demás. Es verdad que este término no se encuentra tan frecuentemente en la concordancia como los otros, pero la gloria de esta virtud brilla en casi cada una de las páginas de las Escrituras. Cuánto bien nos perdemos al no meditar a menudo acerca de la paciencia de Dios y al no orar fervientemente para que nuestros corazones y caminos se conformen a la misma. Con toda probabilidad, la razón principal de que tantos escritores hayan dejado de ofrecernos algo por separado acerca de la paciencia de Dios ha sido la dificultad que hay en distinguir este atributo de la bondad y misericordia, particularmente de esta última. La longanimidad de Dios se menciona una y otra vez en relación con su gracia y misericordia, como puede comprobarse en Éxodo 34:6, Números 14:18, Salmo 86:15, etc. Que la paciencia de Dios es en realidad una manifestación de su misericordia es algo que no puede negarse. Al menos se trata de una manera en la que ésta se manifiesta frecuentemente. Pero lo que no podemos aceptar es que sean una misma excelencia y que no puedan separarse la una de la otra. Tal vez el distinguir entre ellas no resulte fácil. No obstante, la Escritura nos autoriza plenamente a atribuir a la una lo que no podemos atribuir a la otra. El puritano Stephen Carnock definía la paciencia divina del modo siguiente: es una parte de la bondad y la misericordia de Dios, y sin embargo, difiere de ambas. Dios, siendo la más grande bondad, posee la mayor benignidad. La benignidad es siempre compañera de la verdadera bondad, y cuanto más grande la bondad, más grande la benignidad. ¿Quién es tan santo como Cristo? ¿Y quién tan manso? La lentitud de Dios para la ira es consecuencia de su misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Salmo 145:8. Difiere de ella en la consideración formal de la cuestión. La misericordia concierne a la criatura en su condición miserable. La paciencia lo hace en tanto que criminal. La misericordia se apiada de ella en su miseria. La paciencia sufre el pecado que engendró dicha miseria y da lugar para más. Personalmente, definiría la paciencia divina como el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo y que le hace ser indulgente con el impío
y retrasar por largo tiempo su castigo. En Nahum 1:3 leemos: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, acerca de lo cual decía Carnock: los hombres grandes según el mundo son irascibles y no perdonan tan fácilmente las ofensas que se les inflige como aquellos de más humilde condición. Es la falta de poder sobre sí mismos lo que hace a estos hombres reaccionar indebidamente a la provocación. El príncipe que puede dominar sus pasiones es el rey, no solo para sus súbditos, sino también para sí mismo. Dios es tardo para la ira porque es grande en poder. Él no tiene menos poder sobre sí mismo que sobre sus criaturas. Creemos que es en este punto donde la paciencia de Dios se distingue más claramente de su misericordia. Aunque beneficie a la criatura, la paciencia de Dios tiene que ver principalmente consigo mismo. Es la limitación que Él ha impuesto a sus actos por su propia voluntad, mientras que su misericordia acaba enteramente en la criatura. La paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Él tiene el poder de la paciencia al igual que el de la justicia. De ahí que la palabra hebrea utilizada para describir la longanimidad divina se traduzca como tardo para la ira en Nehemías 9:17, Salmo 103:8, etc. No es que haya pasiones en la naturaleza divina, sino que Dios, en su sabiduría y voluntad, se complace actuando con la nobleza y la sobriedad propias de su sublime majestad. Resaltemos en apoyo de la anterior definición que fue a esta excelencia del carácter divino a que Moisés apeló cuando Israel había pecado gravemente en Cades Barnea, provocando la ira vehemente de Dios. El Señor dijo a su siervo: yo los heriré de mortandad y los destruiré. Fue entonces cuando el inconfundible mediador apeló: te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira. Números 14, versículos 17 y 18. Así pues, su longanimidad es su poder de autodominio. Además, en Romanos 9:22 leemos: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, si Dios rompiera inmediatamente esos vasos reprobados, el poder de su dominio propio no sería tan notable. Pero al soportar la impiedad de ellos durante tanto tiempo sin castigarla, queda gloriosamente demostrado el poder de su paciencia. Es verdad que el impío interpreta su longanimidad de manera muy diferente. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Eclesiastés 8:11. Pero, con todo, el ojo del ungido adora aquello que ellos agravian. El Dios de la paciencia, Romanos 15:5, es uno de los títulos divinos. Se llama así a la deidad porque, en primer lugar, Dios es el autor y el objeto de la virtud de la paciencia en la criatura. En segundo lugar, porque eso es lo que Él
es en sí mismo. La paciencia es una de sus perfecciones. En tercer lugar, como modelo para nosotros, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Cuando nos veamos tentados a disgustarnos por la torpeza de alguien o a vengarnos de quien nos ha ofendido, recordemos la paciencia y la longanimidad de Dios para con nosotros. La paciencia de Dios se manifiesta en su trato con los pecadores. Cuán sorprendentemente se puso de manifiesto con los hombres antediluvianos, cuando la humanidad estaba degenerada por completo y toda carne había corrompido sus caminos. Dios no la destruyó sin antes advertirles, sino que esperó. Primera Pedro 3:20, probablemente no menos de 120 años. Génesis 6:3, durante los cuales Noé fue pregonero de justicia. Segunda Pedro 2:5. Y del mismo modo, más tarde, cuando los gentiles no solo adoraban más a la criatura que al Creador, sino que cometían las abominaciones más viles contrarias aún a los dictados de la naturaleza, Romanos 1:19 al 26, llenando así la medida de su iniquidad, Dios, en lugar de utilizar su espada para exterminarlos, dejó a todas las gentes a andar en sus propios caminos y les dio lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Hechos 14, versículos 16 y 17. Dios ejerció y manifestó su paciencia maravillosamente para con Israel. Primero, por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Hechos 13:18. Más tarde, cuando ya habían entrado en Canaán, los israelitas siguieron las costumbres impías de los pueblos que los rodeaban, volviéndose a la idolatría, y aunque entonces Dios los castigó severamente, no los destruyó por completo, sino que, en su angustia, levantó para ellos libertadores. Cuando su iniquidad alcanzó extremos tales que solo un Dios de paciencia infinita podía tolerarles, Él, con todo, aplazó el castigo durante muchos años antes de permitir que fueran transportados a Babilonia. Finalmente, cuando la rebelión del pueblo contra él alcanzó su clímax al crucificar a su hijo, Dios esperó 40 años para enviar a los romanos contra ellos, y eso no antes de haberlos juzgado indignos de la vida eterna. Hechos 13:46. Qué maravillosa es la paciencia de Dios para con el mundo actual. Por todos lados, las personas pecan con audacia, se pisotea la ley divina y se desprecia a Dios mismo. Es verdaderamente asombroso que Él no fulmine al instante a quienes lo desafían tan descaradamente. ¿Por qué no extermina de golpe al arrogante infiel y al blasfemo vociferante, como hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué no hace que se abra la tierra y devore a los perseguidores de su pueblo, de modo que, como sucedió con Datán y Abiram, desciendan vivos al abismo? ¿Y qué podemos decir de la cristiandad apóstata, donde se tolera y practica toda forma posible de pecado al abrigo del nombre santo de Cristo?
¿por qué la justa ira del cielo no pone fin a tanta abominación? Solo es posible una explicación, porque Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Y qué decir del que esto escribe y de quien lo lee? Examinemos nuestra vida. No hace mucho que seguíamos a la multitud haciendo lo malo y no teníamos interés alguno en Dios ni en su gloria, viviendo solo para agradarnos a nosotros mismos. Cuán paciente e indulgente ha sido Él para con nuestra conducta impía. Y ahora que la gracia nos ha arrebatado como tizones del fuego, nos ha dado un lugar en la familia de Dios y nos ha engendrado para una herencia eterna en gloria, qué miserablemente le correspondemos. Qué superficial es nuestra gratitud, qué lenta nuestra obediencia, qué frecuentes son nuestras reincidencias. Una de las razones por que Dios permite al creyente permanecer en la carne es para manifestar cuán paciente es para con nosotros. Segunda Pedro 3:9. Dado que este atributo divino se revela solamente en el mundo presente, Dios utiliza esto para extenderlo a los suyos. Ojalá que la meditación de esta excelencia divina ablandara nuestros corazones, enterneciera nuestras conciencias e hiciera que aprendiésemos en la escuela de la experiencia santa la paciencia de los santos, es decir, la sumisión a la voluntad de Dios y a la perseverancia en el bien hacer. Busquemos fervientemente gracia para imitar esta excelencia divina. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. En el contexto inmediato, Cristo nos exhorta a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y a hacer bien a los que nos aborrecen. Dios es paciente con el impío, no obstante la multitud de sus pecados. ¿Desearemos nosotros vengarnos por una sola ofensa?